Iglesia Bautista Misionera de Vista Alegre te invita a este tiempo especial donde, de la mano con Jesús, caminaremos hacia sus enseñanzas, las cuales cambiarán nuestras vidas. Empezaremos a caminar de la mano con Jesús por medio de los estudios sistemáticos del Nuevo Testamento, libro por libro y capítulo por capítulo. Seguimos esta semana con el capítulo 4 del libro de Mateo. Esperamos que este tiempo te lleve a descubrir más a fondo los preciosos tesoros que contiene la Biblia. Te animo a que participes activamente de ellos. Aparta este tiempo, busca tu Biblia y concentrémonos caminando por las Escrituras de la mano con Jesús. Seamos todos bienvenidos y que nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Bienvenidos a este segundo estudio del capítulo 4 del libro de Mateo. Antes que comencemos a caminar de la mano con Jesús, toma un tiempo en oración. Pídele a Dios humildad y sabiduría para ser dirigido por Él en la observación, interpretación y aplicación de sus mandamientos, su preciosa voluntad a nuestra vida. Luego que la semana pasada observamos detenidamente los primeros 11 versículos del capítulo 4 de Mateo, pudimos interpretar y aplicar la Biblia a nuestra vida. Hoy terminaremos de observar el capítulo 4 del libro de Mateo. Observemos detenidamente desde el verso 12 hasta el verso 25. Comencemos con la lectura del versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Inmediatamente usted puede observar en su Biblia que existen diversos pasajes paralelos o próximos que narran los mismos sucesos que estamos leyendo en el capítulo 4, versículo 12 en adelante del libro de Mateo. En este caso podemos observar que en Marcos capítulo 1, versículo 14 al 20, Lucas 4 del 14 al 15, capítulo 5 del 1 al 11 y capítulo 6 del 17 al 19 nos narran los mismos sucesos que podemos encontrar desde el verso 12 al verso 25. Dice el verso 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Si usted quiere saber por qué Juan estaba preso, puede ir al capítulo 14 del libro de Mateo. Allí narra todo lo que pasó con Juan y su encarcelamiento. Sin embargo, cuando Jesús entonces oyó que Juan estaba preso, dice el verso 13, dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Versículo 14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo. Observamos que desde el verso 15 al verso 16 hay una cita del profeta Isaías que podemos encontrar en ese mismo libro del Antiguo Testamento, Isaías capítulo 9, versículo 1 y 2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Podemos observar que Jesús sigue cumpliendo la palabra, sigue cumpliendo las profecías, sigue cumpliendo las ordenanzas del Padre. Versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si recordamos la predicación de Juan, el profeta que abrió el camino
a Jesús delante de su pueblo, podemos observar que son las mismas palabras. La vimos en el capítulo 3 del libro de Mateo. Versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso es importante una buena observación de la palabra, porque queda en tu mente y también en tu corazón. Por eso es importante leer el texto muchas veces, y con la guía del Espíritu Santo, tener una buena observación, una buena interpretación y una buena aplicación de la palabra de Dios a nuestra vida. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Podríamos detenernos aquí un momento para indagar un poco más. Preguntarle al Señor, ¿qué significa que el reino de los cielos se ha acercado? Recuerde muy bien esto. En este momento, usted se está acercando a la Biblia para que ella le hable, para que Dios nos hable por medio de su palabra. Usted no está buscando un tema para poder leer y así ilustrarse sobre ese tema. Estamos yendo a la palabra de Dios para que Él nos hable. Ahora, nuestras preguntas tienen que ser encaminadas a la observación que estamos haciendo. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Existen referencias en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento respecto a estas palabras. En el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, porque Él permanecerá para siempre. Y ese es el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Verbo hecho carne. El reino de los cielos había llegado a la humanidad, se había revelado a la humanidad por medio de Jesucristo. El reino de los cielos se había acercado a la humanidad por medio de Dios hecho carne, por medio de su Hijo Jesucristo, el Verbo de Dios. Y Jesús comienza a predicar sobre la necesidad que tiene todo ser humano para poder reconciliarse con Dios. Y es arrepentirse. El primer paso para que una persona pueda tener una relación verdadera con Dios por medio de su Hijo Jesucristo es el arrepentimiento de sus pecados, de su vida alejada de Dios. Sin una convicción verdadera del pecado que mora en mí y la necesidad de reconocer a Jesús como mi Salvador y mi único camino hacia el Padre, y que necesito el perdón de Jesús y salvación de mi alma, entonces nunca podré tener una relación verdadera con Dios por medio de Jesucristo. Debe existir un arrepentimiento verdadero. Debe existir la convicción de que soy un pecador, de que soy un infractor y necesito reconocer que alguien pagó por mí la deuda, la cual yo tenía que haber pagado. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Luego de yo reconocer a aquel que pagó por mí en la cruz, por mis pecados, entonces puedo comenzar a tener una relación verdadera con el Padre por medio de Jesucristo. El mismo mensaje lo dio Juan en el capítulo 3 de este mismo libro de Mateo, cuando vio a los fariseos y a los saduceos, en el versículo 7 del capítulo 3, que venían al bautismo que estaba haciendo Juan, queriendo autolavar sus culpas. Sin embargo, Juan los reprende y les dice que tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento y que no dijeran ellos que por ser hijos de Abraham o descendientes de Abraham tenían ganado el cielo. Versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo:
venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes. Y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Al observar estos versículos del 18 al 22, vemos una respuesta instantánea de estos hermanos. Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, y los otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Como les mencioné al principio, existen otros textos bíblicos que son paralelos próximos a esta narración bíblica que estamos observando. Veamos qué dicen los otros textos. Vamos a escoger Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Habían estado trabajando toda la noche tratando de pescar algo y no habían pescado nada. Sin embargo, Jesús llega y le dice: vamos a mar adentro, naveguemos mar adentro y echen nuevamente las redes. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo, Jacobo y Juan, que estaban en la otra barca, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Comparar la palabra con la palabra. Comparar la escritura con las escrituras. Si en nuestra observación nos hubiésemos quedado solamente con el testimonio de Mateo, sin consultar el libro de Lucas, pudiéramos interpretar de una manera equivocada cómo estas cuatro personas decidieron seguir a Jesús. Mateo hace un resumen y va directamente a la decisión que Simón Pedro y Andrés su hermano, igual que Jacobo y Juan, tomaron al seguir a Jesús. Sin embargo, existió un evento anterior a su decisión donde ellos pudieron reconocer su incredulidad, su pecado y que necesitaban arrepentirse y ser transformados por Jesús. Jesús les dijo que no tuvieran temor, que Él los haría pescadores de hombres, que transformaría sus vidas. Al ver ellos este milagro, al ver ellos y reconocer que Jesús no solamente era un maestro como cualquier otro de las Escrituras, sino que era el Mesías, entonces ellos decidieron arrepentirse y seguir a Jesús, dejar todo lo que tenía y seguir a Jesús. Sigamos observando y de la observación hagamos entonces una interpretación. Jesús les demostró quién era Él. Jesús se reveló a ellos y les hizo ver quién era Él. Es posible que estos hermanos ya habían escuchado de aquel Jesús, de aquel maestro de las Escrituras,
de aquel que se llamaba el Hijo de Dios, solamente necesitaban la revelación del mismo Mesías a su vida y reconocer que necesitaban arrepentirse y atender el llamado personal que Jesús hacía a sus vidas. De esa manera entonces ellos decidieron dejar su trabajo, decidieron dejar las redes, decidieron dejar la pesca, decidieron dejar a sus familias para seguir el llamado personal de Jesús a sus vidas. Versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mire esto. Asimismo, o de la misma manera, Jesús siguió enseñando y siguió predicando y siguió demostrando quién era. No escondía su poder, sino que sanaba, dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama, versículo 24, por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén y de toda Judea y del otro lado del Jordán. Ahora bien, podríamos decir, en este tiempo no tenemos ese tipo de milagros, o no tenemos a Jesús caminando por la calle y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, ¿cómo puedo creer en Jesús? ¿Cómo Él me puede probar que Él es Dios? La Biblia nos tiene una buena respuesta. Dice el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 19, lo puede encontrar en el Nuevo Testamento, dice de esta manera: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. ¿A quién? Al hombre, a la humanidad. Pues Dios se lo manifestó. ¿Qué cosa nos manifestó? Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, nuestro Señor Jesús, su eterno poder y deidad, su soberanía, su infinito poder como Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, o sea, por medio de la creación, de modo que no tienen excusa, de modo que nosotros como seres humanos no tenemos excusa para decir que no hemos visto el poder, la soberanía, la majestad de Dios. Pues cada día que nosotros nos levantamos y podemos ver el sol, o cada día que anochece podemos ver la luna y las estrellas, podemos ver las nubes y los pájaros cantando y todo lo verde que hay a nuestro alrededor, que ha sido creado por Dios, podemos reconocer de esa manera lo grande y poderoso que es Él. Y existen también otras formas de reconocer a Dios y su poder. Sin embargo, la forma más sencilla y clara que usted puede ver a Dios es por medio de la creación. Jesús cumple la palabra, Jesús cumple la profecía. Jesús comienza a predicar: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esa predicación no ha menguado, esa predicación no ha pasado de moda. Hoy día se repite lo mismo. El hombre tiene que arrepentirse de sus pecados y reconocer que es un infractor de la ley de Dios, y reconocer igualmente que no hay forma humana de poder pagar esa infracción, de poder pagar nuestros pecados por nosotros mismos, y que Jesucristo solamente fue la ofrenda perfecta, fue el sacrificio perfecto y santo por toda la humanidad y por todas las generaciones en pago de nuestra rebeldía y de nuestro pecado. Nosotros recibiendo o aceptando el hecho de que ahora, porque Él murió por mí, ahora yo vivo por Él, entonces comienzo a entender que ya no me pertenezco a mí mismo, sino que fui comprado por su sangre por medio del sacrificio en la cruz. Ahora, como Él resucitó, también yo tengo la misma esperanza de resucitar, de vivir con Él para siempre, en el reino en el cual
ya se ha acercado a nosotros por medio de Jesucristo. Llama también a sus primeros discípulos y les hace ver el hecho de que eran pecadores y necesitaban ser transformados por Jesús. Viendo directamente su pecado, viendo directamente la soberanía y la deidad de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, entonces deciden seguirles, dejar todo y atender el llamado específico y directo para sus vidas. Nuestro Señor Jesucristo se sigue revelando a nosotros hoy día por medio de su creación y por medio de su palabra, su santa palabra. Te invito para que sigas conociendo de Jesús. Te invito para que sigas conociendo de tu Señor, de quien te ha llamado. Te invito a que vivas una vida agradable para Él. Te invito a que vivamos por Cristo y para Cristo. Dios te bendiga. Esperamos en Cristo que el estudio que hemos hecho hoy haya sido de bendición para ti y que puedas profundizar en la palabra de Dios de la mano con Jesús. Nuestro próximo encuentro es con el capítulo 5 del libro de Mateo. Estúdialo en la semana antes de llegar el miércoles. Obsérvalo muy bien y por medio de la observación interpreta la palabra de Dios. Aplícala a tu vida. Dios te bendiga.